Frase que me encanta. Es una frase que dice, la felicidad no es una cuestión de intensidad, sino de equilibrio y orden, de ritmo y armonía. ¿Y por qué me encanta a mí esta frase? Porque a mí toda la vida me han dicho, Eli, tú eres muy intensa. Yo no sé si en los otros países de América Latina se dice así, pero en Colombia le dice, tú eres muy mamona, tú eres muy cansona, tú eres demasiado Speedy González. Entonces, cuando hablamos de ritmo, Speedy González, yo creía que ser muy rápida, muy Speedy González, era una de las claves para ser una persona feliz y de hecho también para ser una persona ordenada. Pero en realidad todo consiste en tener un equilibrio en la vida y por eso es que esta frase me encanta tanto. De, para ser la felicidad es simplemente una cuestión de equilibrio y de cosas importantes en la vida. Entonces les quiero compartir eh, 5 habilidades, 5 cosas que para mí son importantes, necesarias y yo diría hasta indispensables para ser una persona organizada y al mismo tiempo una persona feliz. Como les contó Diana, yo soy de origen colombiano. Yo nací en una ciudad en Colombia que se llama Medellín y a nosotros los de Medellín nos dicen paisas y generalmente nos caracterizamos por ser muy alegres, por ser muy echados para adelante y parece ser también que nos caracterizamos por ser muy exagerados. Y de hecho, yo creo que esa es una de las características primordiales de mi personalidad. Yo soy extremadamente exagerada. Hasta el punto que recuerdo que cuando yo era joven y iba a conferencias de la universidad y que regresaba a casa, yo le decía a mi papá, había un gentío, no, pero es que impresionante. Entonces yo siempre le hacía así, mi papá se reía y decía, pero esos son 10 personas. Pero para mí era un gentío impresionante. Entonces yo ya desde hace muchos años, estando joven, sabía que yo era demasiado exagerada. Luego cuando me vine a vivir a Europa, esta capacidad de exageración se volvió más notable porque una latina en Europa es el extremo de la exageración. Entonces, yo estoy casada con un belga de origen colombiano y para él también todo lo que yo decía o hacía era una exageración. Entonces, en un momento determinado de mi vida, yo dije, pues yo voy a utilizar esta capacidad que tengo yo de exagerar las cosas para convertirlo en un útil muy importante, en una herramienta muy importante para ser feliz. Entonces me dediqué a exagerar las cosas en mi vida, pero me dediqué a exagerar todo lo que era positivo y a maximizar todo lo que era positivo. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo nunca digo estoy bien, yo siempre estoy muy, muy bien. Y yo nunca digo estoy feliz, yo estoy súper, súper feliz. Y yo no digo gracias, yo digo millones de gracias. Y siempre es esta actitud de maximizar todo lo que produce felicidad. Entonces, yo lo llevé tanto al extremo que cambié de vida, cambié. Hace 5 años, yo cuando llegué a Bélgica, hace 20 años, me dediqué a trabajar con la Unión Europea en proyectos financiados por la Comisión Europea. Y este trabajo no me producía tanta felicidad como yo quería. Entonces yo quería absolutamente maximizar todo lo que me producía felicidad. Entonces tomé el riesgo con mucho temor, con mucho estrés, de cambiar mi trabajo, que era un trabajo estable, muy bien pago, por un trabajo que no era del todo el caso y que era un trabajo nuevo, una profesión nueva que no existía hace 5 años y es la profesión de coach en organización y comencé a convertirme en consultora del método de organización de Marie Kondo, una japonesita que se fue de Japón a Estados Unidos, que hizo traducir su libro que se llama La magia del orden y que de la noche a la mañana se convirtió en el sinónimo de la organización. Se convirtió, como dicen muchos, en la, en la experta mundial de la organización. Entonces, cuando yo la conocí a ella, yo tuve el honor de conocerla en Japón y de darme cuenta en Japón que ella era consultora, coach en organización. Yo decidí entonces cambiar mi vida y focalizarme en eso que me producía felicidad y focalizarme hasta el punto que toda mi vida giró en el hecho de ser coach en organización y consultora de este método y ahora en el hecho de ser emisaria de la empresa Mide la Felicidad, porque para mí lo más importante es ayudarle a las personas a encontrar la felicidad. Y
Puede parecer un poco ilógico, pero es algo que todos tenemos y todos lo tenemos en nuestro corazón y sabemos dónde está, pero hemos olvidado. Hace poco escuché justamente en la red de mí de la felicidad, que es súper interesante, que me ha ayudado de muchas formas y que es fuera de estas happy classes, tiene una cantidad de cosas súper interesantes. Hace poco, la semana pasada, compartieron un video del artista italiano de la película La vida es bella, que me encantó, porque habla justamente de la felicidad y dice algo que es muy lógico. La felicidad nosotros nos la dieron cuando éramos niños, pero igual que los perritos cuando reciben un hueso, nos produjo tanta felicidad, esa felicidad, que la fuimos y la escondimos, como los perritos esconden los huesos cuando se los regalan. Y la escondimos también, la organizamos, la pusimos en un lugar tan especial y también organizado que se nos olvidó dónde está. Entonces, a la mayoría de las personas se nos ha olvidado cómo ser felices. Y ser felices parte del simple hecho de maximizar las cosas positivas y de focalizarse en las cosas que son positivas y dejar a un lado lo que es negativo. Entonces yo, por ejemplo, cuando estoy muy mal, cuando, no sé, tengo una gripita, porque generalmente siempre estoy muy bien de salud, pero cuando hay días, por ejemplo, mañana en la mañana no voy a estar muy en forma porque me voy a acostar a las 2 de la mañana y mañana me voy a tener que levantar a las 7. Entonces, como soy muy dormilona, voy a estar seguro un poquito de mal genio y en vez de decir por la mañana, ay, estoy súper bien, voy a decir, estoy bien. O sea, minimizo las cosas. Yo nunca voy a decir, estoy mal, nunca voy a utilizar las palabras negativas, ni siquiera para expresar algo positivo. Cuando te preguntan, ¿cómo te pareció algo? Ah, pues sí, pues más o menos. Yo he erradicado todas esas palabras de mi cerebro porque el cerebro no entiende la negación. Entonces se va a quedar con el menos, no se va a quedar con el más. Entonces, es esta ecología de hablar, esta ecología de traer siempre lo que es positivo y de focalizarse siempre en lo que nos produce felicidad. Una de las claves de la magia, del orden del método de Marie Kondo, es que nos enseña a guardar las cosas materiales que nos producen felicidad. Y yo en mi trabajo de todos los días hago esa tarea con mis clientes, de decirle, bueno, vamos a preguntarnos sobre todo lo que tenemos si nos produce felicidad. Entonces yo con mis clientes cojo todos los objetos, tu agenda, coge tu agenda. Dime, ¿te produce felicidad? Ay, sí, me encanta porque es que es mi color preferido. ¿Me produce felicidad? Entonces se queda en mi vida. Ah, que no me produce felicidad, no me produce felicidad, entonces le doy las gracias y lo dejo partir, lo dejo ir o le reutilizo o se lo doy a alguien más para que tenga una segunda vida. Entonces, esa es la magia de utilizar el poder de la exageración, de decir, voy a ser consciente de todo lo que es positivo y lo voy a exagerar. Y voy a dejar a un lado lo que es negativo y no le voy a dar tanta importancia. Obviamente, siendo siempre muy realistas, porque el hecho de que seamos positivos no quiere decir que nos tenemos que tapar los ojos y decir, no, no hay crisis, no, no hay COVID, no, no, no. Hay que ser realistas, pero con positivismo y buscando siempre el lado positivo. Es una crisis, sí, pero nos va a dar muchísimas oportunidades para crecer y para ser mejores. Entonces, esa es mi primera clave secreta. Ahora voy a pasar a la segunda clave secreta, que todo el mundo la conoce, que se ha vuelto muy de moda, que yo la conozco desde que tengo 14 años y ya pasé por las más de 30 primaveras, y es el poder de la gratitud. En Colombia también mi padre siempre me decía, ¿cuál es la palabra mágica? La palabra mágica en mi casa siempre ha sido gracias. Y hoy en día se ha vuelto tan normal que se nos olvida agradecer. Por ejemplo, en nuestros trabajos no agradecemos a nuestros colegas, porque es que es un trabajo, porque es que estamos en la oficina. Pero el poder de esta palabra, gracias, es tan importante que nos permite ver las cosas desde otro punto de vista. Y a mí siempre desde pequeña me enseñaron que si yo no podía estar agradecida con lo poco que tenía, que en realidad era mucho, entonces no podía estar agradecida con lo mucho que estaba esperando. Y no sé si esta frase y esta palabra
les resuena, les llama la atención, porque muchas veces decimos, no, pues es que yo con el poquito dinero que tengo, bueno, entonces, ¿cómo vas a esperar convertirte en una persona con más dinero si no agradeces lo poco que tienes ahora? Entonces, una habilidad para ser feliz en la vida es el poder de la gratitud, es saber por por las cosas maravillosas que debemos estar agradecidas. Y uno de los ejercicios que a mí más me encanta hacer con mis clientas antes de empezar una sesión de coaching o de organización es de decir, bueno, dime al menos 3 cosas por las que estás agradecida. Y la mayoría de veces las personas no saben porque, no sé, el clima hoy estuvo horrible. Aquí en Bélgica el clima es muy importante porque todo el tiempo hace frío, entonces cuando hace sol es un milagro. Entonces todo el mundo siempre se está quejando de que no, pues hizo mucho frío. Ah, no, pues pasamos de 30 grados de temperatura ayer a 15 hoy. Y bueno, pero ¿dónde está el lado de la gratitud? Esto te puede enseñar algo, de pronto que eres tan afortunado que tienes una sombrilla para cubrirte de la lluvia. Hay personas que no la tienen. O eres tan afortunado que tienes un techo que te cubre. Entonces, tener al menos esa capacidad de dar las gracias por todo lo que tenemos. En mi trabajo de coach del método KonMari me pasa muchísimo que la gente dice: "Sí, no, pero es que yo detesto mi casa, es que yo sueño con una casa, con un jardín y vivo en un apartamento pequeño y todo desordenado y mejor dicho él, y yo no sé qué hacer con tanto reblujo". Y entonces la primera cosa es, bueno, ¿cómo esperas pasar a una situación diferente si no logras apreciar lo que tienes ahora? Entonces, les invito a hacer ese ejercicio, a tomar unos cuantos minutos y fijarse alrededor las cosas ínfimas y muy importantes por las que pueden estar agradecidos y tomarse ese tiempo durante el día de agradecer por todo lo que tienen una casa desordenada, que tienen un trabajo que no les gusta, pero al menos lo tienen y están en esa situación porque están aprendiendo algo que necesitan aprender. Entonces, ver esas situaciones con gratitud. Bueno, como yo no veo el chat, no sé si Diana me puede ir dando noticias de si la gente todavía está despierta, si tengo que empezar a gritar para que se despierten, tengo que empezar a bailar aquí como Shakira, o si hay alguna pregunta ahí en el camino. Dianita, ¿me estás escuchando? Sí, aquí estamos. No, la gente está súper conectada. Te quiero decir que tenemos casi 50 personas adicionales en el Facebook Live, 100 Genial. personas acá conectadas. Ah, mentiras, me dieron el dato real. En Facebook Live estamos con 73 personas conectadas y aquí en el Zoom tenemos 100 personas. Entonces, todos Genial, súper conectados y emocionados. Por aquí en el chat me están poniendo también que es súper la temática y están genial. súper conectados. Entonces, Bueno, genial la presentación. Bueno, como les digo, como adelante. es un tema que me apasiona, yo hablo como una lora mojada sobre la felicidad y hay veces se me olvida que la gente puede tener preguntas, así que si tienen preguntas se las van haciendo a Dianita y tú me haces señas si tengo que ir más despacio, si tengo que parar o si consideran que lo que estoy diciendo no, esta chica está hablando mucha pendejada, también me pueden hacer el comentario y podemos ir viendo cuál es el lado que de pronto no he logrado tocarle para que esta charla sea interesante para todos. Entonces Bueno, voy a hasta seguir ahora con muy el... buenos comentarios. Dale, yo cualquier cosa Eso, alzo aquí la mano para que tú hagas perfecto, una pausita y hacer las perfecto, preguntas. Ahora solamente están poniendo buenos comentarios, muy interesantes, estamos muy atentos. Adelante, genial. sigue. Ok. Y como les digo, si se empiezan a quedar dormidos, empiezo a cantar como Shakira y les advierto que tengo una voz, pero la más impresionante del mundo, soy la mujer más feliz del mundo, pero con la peor voz que puede existir, así que eso los va a despertar. Así que sigan, por favor, muy pendientes de lo que les voy a decir, porque ahora voy a compartir la tercera La tercera clave para ser una persona organizada y feliz. Y la tercera clave es algo que yo llamo el poder de la claridad. Hay una frase que yo escucho desde hace muchísimos años y es: donde pones tu atención, pones tu energía. Y yo la hago muchas veces inconscientemente. A veces digo, pues hoy voy a pensar en que voy a ver carros amarillos.
Yo, como les dije, estoy casada con un belga y tengo la felicidad de tener 2 niñas. Y aquí, aquí los taxis en Bélgica no son amarillos como en Colombia, y aquí es muy extraño ver carros amarillos. Y entonces, yo muchas veces, por ejemplo, cuando una de mis niñas no está como muy bien, se despertó como de mal genio, trato de cambiarle el foco que tiene de mala energía y le digo: "Pues vamos a ver cuántos carros amarillos vemos en el camino de la casa a la escuela". Y les puedo asegurar que es un ejercicio mágico, porque en un país donde casi no hay carros amarillos, el día que yo le digo a mi hija, pongámonos la meta de ver cuántos carros amarillos vamos a ver en el camino, les aseguro que vemos mínimo 4 o 5 carros amarillos. Y eso es un ejercicio tan fácil que los invito a que lo hagan con cualquier tontería. Puede ser con un carro violeta, pero los invito también a que lo hagan con sus sueños, con sus ideales, con lo que quieren tener en la vida y que se digan, bueno, me voy a poner esa meta. Y pueden ser metas sencillas, metas que puedan alcanzar solamente en un día o en 3 días o en una semana o en un mes o en un año, pero es siempre tener claro qué es lo que quiero. Cuando a mí me llaman para organizar una casa, generalmente yo llego a casas donde hay muchísimo desorden. Y antes de empezar a sacar la ropa y a elegir qué es lo que nos produce felicidad, yo siempre hago la misma pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es el estilo de vida que la persona que me ha contratado desea? ¿Cómo es el estilo de vida ideal? Y es impresionante, la mayoría de veces me pasa que las personas no saben decir, no, pues yo no sé cuál es mi estilo de vida ideal. Y siempre pasa que, pues no, pues yo como todo el mundo, yo quiero ser feliz, yo quiero tener un buen trabajo. Ah, bueno, ¿y cómo es ese trabajo? ¿Qué clase de trabajo es? Entonces, y tengo que hacer muchas preguntas para llegar a ese punto de claridad que la persona pueda decir, mira, mi trabajo ideal es un trabajo en una empresa donde yo pueda realizarme, ser feliz, salir temprano para ir a buscar a mis hijas, donde haya una afiliación al gimnasio, donde pueda tener las facilidades para ir al médico. Y son esos detalles tan pequeñitos que nos dan esa posibilidad de clarificar qué es lo que queremos. Y también es lo que nos permite focalizar nuestra energía y que nuestra energía y que el universo entero se unan para ayudarnos a lograr esos objetivos. Yo sé que la mayoría de personas que están aquí, estoy casi segura, han escuchado hablar de la ley de la atracción. Es, esta ley de la atracción, yo la escuché hablar hace 30 años con un libro que se llama El Secreto. Y justamente en ese libro, en El Secreto, habla muchísimo de la ley de la atracción. Y esa ley de la atracción está ligada con el poder de la claridad, con el saber de qué es lo que quiero para poderlo lograr. Y nuevamente es decirle a las personas, no tengan miedo de soñar con cosas grandes, con cosas magníficas, porque como decía, yo creo que fue Oscar Wilde, si tú te focalizas en la luna y si tú te sueñas viajar con la luna, si fallas, lo peor que puede pasar es que aterrices en una estrella. E igual, si tú te pones objetivos muy ambiciosos y sueñas con cosas muy ambiciosas, lo peor que puedes pasar es que llegues a la mitad de tu sueño, pero te imaginas, si tu sueño fue súper ambicioso, vas a llegar. Y otra de las características del poder de la claridad es que cuando tú sabes para dónde vas, puedes llegar de cualquier forma. Y yo esto lo aprendí también estando en Colombia. Colombia es un país maravilloso, yo lo adoro. Yo no sé si cuántos colombianos habrán aquí, pero es mi razón de ser también ese país. Y una de las ventajas de Colombia, lo que más me apasiona de mi país, son las montañas y el viajar por las montañas. Y yo recuerdo que cuando tenía 13 años, yo viajé de mi ciudad, Medellín, a una ciudad en la costa y hay que pasar por todo tipo de montañas. Y hay un sitio que yo creo que todavía sigue siendo famosísimo en ese viaje de la ciudad de Medellín a la costa, porque es un sitio muy peligroso, donde hay mucha neblina, donde los buses tienen que pasar con muchísimo cuidado porque hay, ¿cómo se dicen? Abismos
y es impresionante. Y yo recuerdo que en esa época nosotros viajábamos casi cada año a la costa y en ese viaje que yo hice cuando tenía 13 años, era muy tarde en la noche y todas las personas del bus, incluyendo mi mamá y mi papá, estaban dormidos. Hasta el asistente del chofer estaba dormido y solamente estaba despierto el chofer y yo. Y nosotros siempre viajábamos en la parte de adelante porque a mí me encantaba ver la ruta y ver los paisajes. Y yo recuerdo que había una neblina impresionante y que no se veía nada. Entonces yo con mi mismo temor empecé a preguntarle, yo cuando estoy nerviosa hablo mucho, por eso es que me encanta dar conferencias, porque con los nervios hablo mucho. Entonces yo empecé a preguntarle al conductor, pero ¿y usted cómo sabe para dónde vamos? ¿Usted cómo ve si hay tanta neblina? Y este señor con su inmensa sabiduría, con su experiencia de chofer, me dijo, yo conozco el camino, yo sé para dónde voy, yo puedo llegar a mi destino con los ojos cerrados, porque yo conozco la ruta, yo la tracé, yo la he experimentado y sé por dónde voy. Y me dijo, yo tengo el poder de la claridad. Y era casi como mágico, porque él me decía, yo tengo el poder de la claridad, pero no se veía nada, porque había tanta neblina. Y en un momento determinado, el conductor se paró porque había una vaca que estaba cruzando la ruta. Y se los juro que yo, niña de 13 años, tenía una buena vista y yo no la había visto. Este señor con su experiencia vio cosas que yo no veía y eso es lo que da el poder de la claridad. Cuando uno sabe para dónde va, sigue el camino y no importa los obstáculos que se le presenten, se puede adaptar. Entonces yo los invito a que viajen en bus, a que vayan a Colombia. No, yo los invito a que sueñen en grande y a que tengan muy claro qué es lo que desean, cuál es el estilo de vida ideal. Si en este momento se encuentran en una casa que está muy desordenada, que quisieran organizar o en un trabajo que no les produce tanta felicidad, aclarar cuáles son esas cosas del hogar o del trabajo que quieren mejorar y es ese poder de la claridad que les va a dar la energía necesaria para lograr lo que deseen. Me voy fijando también que no esté hablando mucho y ahora, Eli, dime, hay una pregunta, ¿cómo es ser negativo con lo positivo? ¿cómo es ser negativo con Sí, lo ¿cómo positivo? es ser negativo con lo positivo? No entendí muy bien la pregunta. Me imagino que El licenciado Jersey Rodas, si de pronto abre su micrófono y nos aclara un mm, poquito cuál era la pregunta. Mientras tanto, te comento que han puesto felicitaciones, excelente tema, muy buen mm, mensaje. Hay muchos de Colombia. oh, Entonces, aquí empezaron a el celebrar viaje. en el tema. Bueno, Es que la licenciada Eli mencionó que uno no tiene que ser, perdón, que uno no tiene que ser negativo ni siquiera con lo positivo. Entonces, ¿cómo sería ser negativo con algo positivo? ¿Cómo ser negativo con algo positivo? La Sí, verdad porque es que, si estaba usted diciendo que va a despertarse cuando se levante, como está desvelada, no va a decir que está súper bien, sino que sí, está ya entiendo. O sea, bien. sí, o sea, para mí eso es ser negativo con lo positivo. O sea, cuando yo estoy cansada, no me focalizo en el cansancio, porque entonces ahí si me focalizo en el cansancio, mi cansancio va a ser todavía peor, porque le estoy dando poder a lo negativo. Pero si yo en vez de decir, no dormí mucho, pero esta tarde haré una siesta, cambio el aspecto que es negativo, que es el cansancio, la falta de sueño, por una posibilidad positiva, que es decir, esta tarde haré una siesta o esta tarde haré una microsiesta. Entonces, y hay que tener cuidado porque mucha gente me dice, es que tú eres demasiado optimista y eso es peligroso. No, aquí no se trata de ser optimista de, de todas formas y no correr riesgos. Hay cosas negativas, por ejemplo, que estamos viviendo hoy en día con esto de la pandemia. Hay riesgos, entonces no se trata de decir, no, yo no voy a hacer caso y voy a salir a la calle sin máscara durante la cuarentena porque como yo soy tan positiva, nada me va a pasar. No, no. No, es decir, no, o sea, es una situación que es un poco negativa, entonces voy a aprovechar ese tiempo que voy a estar, que estoy obligada de estar en casa para hacer cosas positivas. Entonces, Eh, es ese lado, buscarle siempre la otra cara y otra visión positiva a las cosas que no lo son tanto.
Así es, Eli, y te digo algunas de las preguntas que nos están haciendo a través de nuestro Facebook Live. Tenemos 77 personas ya conectadas. Vilma nos dice, es un reto lograr que la gente logre sentirse feliz del todo. ¿Cómo podemos demostrar a la alta gerencia con indicadores claves de gestión la felicidad del personal? Yo creo que ahorita en un ratico le contamos, porque con nuestra medición de felicidad, de mide la felicidad, nosotros tenemos ese indicador y no un indicador, 54 indicadores que nos van a permitir. Entonces, creo que esta parte está un poquito al final. Te contestaremos, Vilma, que sí, sí, sí lo tenemos, sí se tiene, y desde hace más de 5 años se está aplicando a muchas empresas a nivel internacional. Nos están diciendo que saludos de Eli, totalmente de acuerdo, focalizarnos en lo positivo, así es. Gracias por tu ponencia. Entonces, adelante, Ok, cuéntanos ya el ok. cuarto poder. Y sí, yo sé, antes de continuar con el cuarto poder, yo sé que muchas personas dicen, no, pero es que esto parece un cuento de hadas. O sea, él nos está hablando de unicornios, de arcoíris, y hoy en día pues hay crisis, hay situaciones difíciles, pero no, nuevamente no se trata de ponerse, yo no me acuerdo cómo es que se llaman las cosas que le ponen a los caballos, que no le deja a uno ver las cosas. No es simplemente Cabestrillo. cabestrillo, simplemente ver las cosas con otra visión, con otra visión. Y eso me lleva a la cuarta habilidad o al cuarto arte para ser feliz, y es quitarle la tiranía al O y darle la magia al I. Y a mí me encanta esto porque nadie nunca entiende. Entonces me dicen, Nelly, ¿usted está hablando español? ¿Está hablando francés? ¿O está hablando inglés? ¿O está hablando pendejadas, como decimos en Colombia? No, es todos tenemos, inclusive yo sigo luchando con la tiranía del O. ¿Y cuál es esa tiranía del O? Yo, por ejemplo, tengo que ser una buena mamá o una buena empleada o una buena mujer de negocios. Y hasta hace muy poco tiempo yo seguía con eso, no, pero entonces yo no puedo ser mamá y una negociadora internacional, o yo no puedo ser mamá y una consultora. Entonces yo dejaba al o ganar, o era mamá o era consultora. Y a mí me pasó algo maravilloso, a mí me pasó algo mágico, que estando en esta tiranía del o, como yo quería hacer lo que era mi pasión, que es ayudarle a la gente a ser organizada, a ser feliz, eh, mi cuerpo no resistió y caí en algo que aquí en Europa es muy famoso, que se llama el magnífico burnout o cansancio extremo. Entonces me llevó a la cama sin poderme manejar, sin poderme levantar, sin poderme hacer nada. Y esto me dio la oportunidad de decir, no, pero es que me puedo reinventar. Y fuera de eso, ¿y quién puede decir que yo no puedo ser mamá y consultora del método KonMari y emisaria de Mide la Felicidad y todo lo que me dé la gana? Y mil disculpas por la forma de hablar. Entonces yo dije, pues le voy a acabar esa tiranía ¿cómo se dice? Al tirano o al ese del O, porque toda la vida hemos vivido en eso. Es que tú no puedes ser feliz y rico al mismo tiempo. Yo no sé cuántas veces de chiquita escuché, es que no hay felicidad completa. Y mil disculpas porque, bueno, lo río porque todavía lo sigo escuchando en mi familia y en algunas personas que dicen, no, es que no hay felicidad completa. Pero sí, ¿quién dijo que no podía haber felicidad completa? ¿Quién se creó esa idea tan hermosa de que o podemos ser ricos o felices? ¿Y quién dijo que no podemos ser ricos y felices? Sobre todo hoy en día, cuando nos fijamos en los millonarios de este mundo, son fuera de que son millonarios, son ricos, son felices, comparten, dan casi la mitad de las riquezas que tienen y son felices y viajan y tienen el I, y el I es el que funciona. Entonces, hoy es una invitación a decir, acabémosle la tiranía a ese desgraciado de lo, porque es que muchas veces nos daña la felicidad. Ah, yo tengo un buen trabajo, pero no puedo hacer lo que me produce felicidad porque o trabajo o gano dinero. Bueno, sí, hay siempre una opción de mirar y, y ver qué es lo que pasa. Y a mí lo que me encanta de la magia del Lee es que
Si no funciona, pues intentemos de nuevo. Yo quería poner una canción de Shakira que me encanta, pero es que no la encontré y es la de la película de Zootopía, y que dice, intenta de nuevo, y si te caes, levántate, e intenta de nuevo. Y está la imagen de este conejito que es todo pequeñito y que intenta ser policía y que llega a hacer todo lo que quiere. Entonces, es lo mismo, es mi proposición hoy. Para ser una persona organizada y feliz, deja a un lado, lo primero que tienes que tirar de tu vida es el lobo y empezar a compartir, a empezar a dejarle al y la magia. Y a mí me pasa esto hasta con las cosas materiales, porque muchas veces le pregunto a una persona, mira, ¿y este objeto te produce felicidad? Vamos a hablar, por ejemplo, de una camisa viejita que, ay, Eli, es que sí, ay, es que me encanta y porque detrás hay una historia magnífica, pero es que no la puedo seguir usando. Entonces me dice, es que no la quiero tirar. Okay, ¿quién dijo que la tenías que tirar? Entonces reutilicémosla. Si te encanta tanto, si te produce felicidad, utilicémosla, convertámosla en algo que vas a utilizar todos los días. Entonces yo me he visto, por ejemplo, yo a veces como consultora del método KonMari me tengo que convertir en costurera, ¿cómo se dice? La que trabaja la madera y me vuelvo súper creativa y mis clientas también se vuelven súper creativas porque le damos la magia al y. Y si esto ya nos funciona, ¿y qué tal si lo utilizamos para otra cosa? Yo, por ejemplo, tengo una de mis primeras experiencias que me encanta y que soy feliz contándola, y es que una de mis clientas tenía muchísimas camisas de estas que uno compra en las ciudades cuando viajan, que dicen, amo París, I love Roma, I love Medellín, y ella tenía demasiadas porque viajaba mucho con su papá, pero ya era toda una profesional y ya no sabía qué hacer con esas camisetas. Entonces, pues no, es que, o sea, es un magnífico recuerdo, pero no las puedo guardar, no me sirve. Y el hecho era que estábamos organizando su casa y le estaba tomando espacio. Entonces yo dije, ¿y qué tal si convertimos esas camisetas en algo diferente? Y ella justamente había acabado de comprar un closet en una tienda suedaz de Suecia, que es muy famosa aquí, que no le quiero hacer la publicidad, y no le compró la puerta al closet. Y yo dije, ¿y qué tal si creamos con esas camisetas una cortina para el closet? Y así todos los días cuando te despiertes, la vas a ver. Entonces, con cosas tan sencillas como la organización, cuando le dejamos la tiranía del o y pensamos más en el y, nos volvemos creativos y empezamos a ver las cosas con otra visión, con otra forma de ver las cosas. Y ahora no sé si... Ah, y llegamos a la quinta y última o antepenúltima habilidad necesaria para ser feliz y organizados. Y créanme que esta para mí fue muy difícil de aceptarla, porque yo toda la vida he sido súper organizada. Entonces, decirle hoy a la gente, miren, hay que aceptar el caos, hay que aceptar que hay momentos en que nuestra vida está patas arriba, está súper desordenada, y ese aceptar el caos, ese aceptar ciertas cosas que no podemos cambiar, es el principio para ser feliz y para liberarse de muchísimas cosas. De nuevo en Colombia, en mi tierrita, yo recuerdo que cuando tenía 7 años hubo un terremoto grandísimo, creo que fue en México, que hasta se sintió en mi ciudad. Y yo recuerdo que nosotros teníamos una ventanita de decoración donde había una cantidad de, de porcelanitas pequeñitas de colección de mi mamá, y la mitad de las porcelanitas mi papá no les gustaba. Y de hecho de vez en cuando él trataba de hacer caer la ventanita para que se cayeran esas porcelanitas. Y un día mi mamá dijo, pues no, pues mis preferidas yo las voy a pegar, y las pegó. Y las que más o menos no le gustaban, no las pegó. Y el día de ese gran terremoto, que todo se movió, pues se cayeron todas las que no estaban pegadas. Entonces, mi papá vino con esta forma de ver la vida diciendo, pues es que los terremotos hacen que se cae lo que no está bien amarrado y lo que no vale la pena. Entonces, a mí esa situación me quedó marcada, de hecho, porque el terremoto fue muy, muy horrible y todavía cuando me mueven algo digo, "Ay, Dios mío, está temblando". Afortunadamente me vine a vivir a un país muy plano y donde no hay terremotos ni temblores de tierra, pero hay momentos de caos y hay momentos de crisis y hay momentos de tormentas y hay días en que hay tormentas de viento. Hace una semana hubo una tormenta impresionante y se nos cayó un árbol aquí
en el jardín. Y entonces siempre es decir, bueno, se cae lo que no está bien sostenido. Y muchas veces ese desorden es decir, bueno, tengo que aceptar todo esto como es y es el primer paso para cambiar y para ordenar. Cuando estamos en momentos de crisis también o en nuestra empresa que hay modificaciones, que hay cambio de gerencias, son como pequeños terremotos que nosotros no tenemos la capacidad de cambiarlos. Hay cosas en la vida que no tenemos el poder de manipularlas, de cambiarlas. Pero lo que sí tenemos el poder es cómo reaccionamos nosotros sobre esas cosas. Yo no tengo el poder de manejar este virus que estamos viviendo. Mi esposo es médico, pero igual él tampoco lo puede manejar. Entonces, ¿qué hacemos? Es manejar lo que sí podemos manejar y es el hecho de estar seguros en casa, de quedarnos en casa y de haber cumplido con la cuarentena al pie de la letra como nos lo pidió el gobierno belga. Entonces, hay cosas que, que nos producen estrés, pero que lo podemos manejar a nuestro nivel y lo que no podemos manejar a nuestro nivel es aceptarlo. Entonces es aceptar las tormentas, es aceptar los temblores de tierra, el desorden y a partir del momento en que la aceptamos empezamos a avanzar con más tranquilidad y con más facilidad en este camino de ser felices y ordenados en la vida. Diana, ¿cómo estoy de tiempo? ¿O estoy hablando mucho todavía? 6:54. ¡Qué vergüenza! Ok, entonces me voy a ir rápido al otro tema. Entonces, bueno, les quería compartir esta visión muy personal de cómo ser ordenados, de cómo ser felices. Lo hago en el cuadro de esta organización magnífica, de esta empresa magnífica que se llama Mide la Felicidad, que me da una felicidad grandísima compartirla con todos ustedes, decirle bueno, ya Dianita les va a hablar más, o Oscar les va a hablar más sobre la medición para clientes y colaboradores, que responde a esta pregunta que tenía alguien más de cómo medimos la felicidad en el trabajo. Bueno, esta es la oportunidad. También les quería hablar de una certificación que yo voy a hacer también y que estoy súper contenta de poderla hacer, y es la certificación. ¿Se ve bien aquí el loguito de la certificación de la Sí, gerencia en felicidad organizacional? sí, Entonces, se ve bueno, perfecto. los invito porque yo conozco el plan de estudios y es súper interesante. Estamos hablando de algo que cada día, mañana, pasado mañana se va a volver aún más importante. Yo lo veo aquí en Europa, yo lo veo en todas partes del mundo. Este tema de la felicidad es algo que no es, se trata de unicornios ni de hadas madrinas, es algo que es muy importante en nuestra vida laboral, en nuestra vida profesional, que hoy en día tenemos las herramientas necesarias para medirlo. Así que, bueno, los invito. Si desean tener más información, pueden contactar a Mide la Felicidad, a comercial @Mide la Felicidad, o me contactan a mí o a Diana. Pero antes de seguir, yo quisiera hablar sobre un último tip, un último comentario, una última herramienta de cómo ser ordenado y felices. Y es una herramienta que para mí es mágica y que yo la hago todo el tiempo, y es festejar. Hay que festejar todo lo que nos pasa, los momentos difíciles, los momentos fáciles, los cumpleaños, las fiestas. Hay que hacer una fiesta por todo. La vida es una fiesta. Entonces, hoy, justamente hoy, Mire la Felicidad está cumpliendo 6 años. Entonces, como para ser felices hay que aprender a hacer la fiesta, hacer la parranda, disfrutar, pues entonces vamos a hacer una fiesta, vamos a darle un feliz cumpleaños a Mide la Felicidad. Yo personalmente le quiero dar las gracias, trabajo con Mide la Felicidad no desde hace mucho tiempo, pero es como si lo conociera desde hace 6 años. Estoy feliz, orgullosísima, para mí es un honor, una felicidad de ser parte de esta familia de Mide la Felicidad, y de verdad todas las personas que no conocen y que vinieron vía mi invitación, los invito a que conozcan más sobre Mide la Felicidad, de verdad que bueno, que ya no sé qué más decir porque me emocioné. Y entonces le doy la palabra a Diana y a Oscar para que empiecen la fiesta, porque yo quería hacer una cantidad de cosas, pero como aquí está muy tarde y no puedo hacer mucha bulla, no puedo empezar con la fiesta. Eli, Y muchísimas ayúdanos. gracias. Muchísimas gracias, Eli. Ayúdanos a no compartir la pantalla para que podamos ya aquí, eso, mil gracias.
Eli, mil gracias por esta ponencia. Todos en el Facebook Live y acá por Zoom nos están poniendo que mil gracias, maravilloso. Les dejamos los datos de la certificación. Mañana tenemos un World Café para poderles mostrar. Es el último World Café de esta primera promoción. Ya arrancamos el 9 de junio. El próximo martes iniciamos ya clase. Quedan algunos cupos. Por si quieren mañana, el sábado ingresar, ya tienen en el chat los datos de la certificación y bueno, cualquier información estamos en comercial@midelafelicidad.com. Y ahora sí, a celebrar estos 6 años. Estamos muy felices de toda la pasión, el amor, el compromiso que hemos tenido. Gracias, Eli, gracias a nuestros emisarios de Mide la Felicidad, más de 50 emisarios en 16 países. Y bueno, esta celebración es para ustedes, entonces queremos cantar el Happy Birthday de estos 6 años. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños y de la felicidad. Cumpleaños feliz. ¡Bravo! Mil gracias a todos. Muchas gracias. No sé si tengan adicionalmente más preguntas. Hay una pregunta, mentiras, Eli, que sí nos hicieron en el chat y es... Sergio nos dice cuál es el país más feliz del mundo y por qué nos reímos. Yo creo que tenemos que terminar la medición de la felicidad global. De hecho, Oscar, si puedes poner el link para que vayan a hacer la medición, porque creo que no hay una estadística mundial, si no me equivoco. Cambia. Sí, Por ejemplo, de los participantes que estamos acá, hay varios países. Les quiero decir que Guatemala es uno de los países que en esta medición mundial de felicidad en pleno proceso que estamos viviendo y saliendo de pandemia, es uno de los países que está muy por encima de Colombia, de Panamá, de México, del mismo Bélgica. Entonces, digamos que el ranking, como dices tú, ya casi 1000 personas nos han contestado y seguimos creciendo, vamos hacia una meta de 10,000. Van quitándose el ranking los países. Y nuevamente para responder a la pregunta que hicieron sobre cómo se mide la felicidad, pues Mide la Felicidad justamente tiene un mecanismo de preguntas concretas, bien analizadas de cómo medir la felicidad. Entonces, nuevamente no estamos hablando de algo tangible, no estamos hablando de algo que Eli, que es toda feliz, toda alborotada, dijo que era así. No, hay formas de medir la felicidad muy profesionales, muy concretas, y que gracias a Mide la Felicidad la tenemos hoy en día. Hace muchos años medíamos la felicidad con la cantidad de personas que no estaban enfermas o que se decían felices, pero ¿a cuántas veces no decíamos estoy feliz para no perder nuestro trabajo sin ser en realidad el caso? Hoy en día tenemos herramientas más profesionales gracias a Mide la Felicidad para poder mostrar que es un tema tangible, y por eso hoy en día hay certificaciones como la de la gerencia que vamos a hablar mañana, que son muy importantes porque el sábado, sí, perdón, que son muy importantes, para mí ya es mañana, que son muy importantes porque en el futuro, una de las profesiones del futuro es el gerente de felicidad. Hace 5 años, cuando yo dije me quiero convertir en coach de organización, la gente se reía, la gente no entendía. A mí me preguntaba, ¿te vas a volver sirvienta? ¿Te vas a volver muchacha de servicio? No, es coach en organización. Y hoy en día es una profesión. Gerente de felicidad no existe oficialmente en muchos países. Ya hay países donde existe. Mañana va a ser también la profesión del futuro. Entonces, todos estos cambios que estamos viviendo, tenemos que aprender a adaptarnos, y eso es nuevamente mirar el lado positivo. Hace muchísimos años habían profesiones que no existen ya hoy en día. Por ejemplo, la profesión de secretaria evolucionó. Hoy se habla de
de asistente personal o de office manager, no se habla como secretaria en sí. Entonces, este tema de felicidad sigue evolucionando y se va a volver más de moda, más concreto, más importante todos los días en la empresa, en el trabajo, en la vida de todos los días. Y además, imagínate que con todo este tema que a todos nos está cambiando, esto es un nuevo renacer y es Ujú, un nuevo reinventarnos. Esto es un, como decías tú, es un caos que nos está ayudando y ujú, nos está abriendo la puerta para que cada día seamos mejores, nos reinventemos. Los niños ya, yo le digo a mi hijo que ve el colegio por internet, yo le digo, hijo, eso lo veía yo cuando hacía la especialización hace un par de años. Obviamente te adelantaron en el tiempo, pero muy bueno porque para allá ujú, vamos. Entonces, ser gerente de felicidad organizacional es gerenciar las personas, gerenciarse a sí ujú. mismo y gerenciar la empresa para que sea rentable y productiva, pero con un excelente gerenciamiento. Ser rentable y productivo no es estresando a la gente. Entonces vamos a ver todos esos componentes y todos esos procesos. Miren, se sumó Juanita A la al fiesta. cumpleaños de mí de la felicidad. No sé si alguien más tenga alguna pregunta, algo que quiera aprovechar en este momento que tenemos a Eli antes de cerrar nuestra sesión. Yo quiero también terminar con algo que es muy importante para mí como coach en organización, y es que ya hemos salido de una época donde el consumerismo era muy importante, donde las cosas materiales, tener la casa más grande, el carro más grande, la cantidad de cosas, la mayor cantidad de cosas era importante. Estamos entrando ahora a una época donde es la persona, es donde es el ser humano, es donde son las cosas mínimas que son realmente importantes, las cosas que producen felicidad. Entonces, esta tendencia de volvernos minimalista no es porque es la moda, es porque estamos en esa necesidad de buscar en el interior de nosotros lo que nos produce realmente felicidad. Y la mayoría hemos encontrado que no son oficinas grandes llenas de cosas, que nos produce felicidad también trabajar desde la casa y nos produce felicidad las cosas simples. Y entonces es buscar hoy en día, es hacer ese cambio del consumerismo y del tener mucho al tener las cosas que son de verdad importantes y esenciales. Así es, Eli, así es, Eli. La felicidad no es del tener, sino del ser. Sí, Entonces, completamente. bueno, muchísimas gracias a todos, muchísimas Gracias a gracias todos. a todas las personas que estuvieron acompañándonos en el Zoom, en el Facebook Live, a que nos acompañaron y todavía están acá con nosotros, celebraron con nosotros. Bueno, vienen muchas, muchas más sorpresas y más cosas. Los esperamos entonces en nuestro World Café el sábado 3 de la tarde, hora Colombia. Y bueno, cualquier cosa, encuentran a Eli en eli.puerta@midelafelicidad.com. Si necesitan algún tema, alguna asesoría, ella está súper dispuesta a resolverla. Mil A la gracias a orden. todos y Y una bueno, feliz noche. yo brindo con agua y muchas felicidades y muchas gracias a todos y hasta pronto. Muchas felicidades. El tema es muy importante. Que Dios les bendiga y ánimo. Gracias, Dios le bendiga, lo mismo. Gracias. Gracias, Felicidades, Dios la bendiga. gracias. Tenemos una persona, Beatriz Cano, levantó la mano. Por favor, abre tu micrófono, que Eli está lista para escucharte. Sí, buenas tardes. Solo para felicitar por el curso. Está muy bonito. Ahora, yo tengo una opinión también en base a la felicidad. Yo pienso que la felicidad nos la da también el servir a los demás, el Completamente. dar lo más que podamos, no importando si es económico, si es una palabra de aliento, si es escuchando a una persona. Eso nos da una felicidad interna que no la compramos, pues, ni la encontramos en ninguna parte. Muchas Sí, gracias. completamente de acuerdo y mil gracias de decirlo acá. Yo no lo tomé en cuenta porque es un tema que me apasiona. Es algo que se llama la contribución y que se nos ha olvidado que nosotros vinimos a este mundo fue a contribuir.
y que contribuimos siendo felices y haciendo lo que nos hace felices. Entonces, no lo toqué porque empiezo a hablar de ese tema y nadie me calla. Así que mil gracias por el comentario. Gracias, muy amable. Bueno, Eli, muchísimas gracias. Bueno, Muchísimas gracias gracias a a todos. todos. Un abrazo. Gracias. Chao, chao, que estén muy bien. Chao.